amigos, soy Yarian Medina Béjar, su presentador en esta hermosa tarde en el super programa Irradiando Actitud, donde hablaremos de un poderoso tema que es la importancia de la oratoria en nuestras vidas. Pero antes de presentar a nuestros invitados, agradecemos a la Cámara Internacional de Conferencistas y Autoridades. Tenemos la visita de magníficos conferencistas que llegan a la tierra del amor y del carnaval. Así es, les hablo del Talco Oruro, que se vive ya este 26 de noviembre. ¿Cómo estás, Patricia? Coméntame lo que tendremos este viernes, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Yarian, esa bienvenida. Y bueno, estoy con todos acá en el programa Irradiando Actitud, justamente para hacer la invitación a este importante y excelente evento que va a iniciar acá en la ciudad de Oruro. Yo estoy en Oruro, vamos a iniciar mañana 26 de noviembre. Y quiero hacer la invitación a todas aquellas personas en general que quieren crecer como personas en el tema de crecimiento personal, en el tema de liderazgo, en el tema de poder adquirir herramientas poderosas para poder emprender en este caso, que justamente yo voy a estar hablando de las mejores herramientas que podemos usar para iniciar un emprendimiento. Entonces, tal vez si me dejan, si me permiten, quiero comentar un poquito acerca de la experiencia personal. El año pasado en este evento de Talco Oruro yo estaba presente y les comento que ha impactado tanto en mi vida y también en mi profesión que de ahí ahora ya es un año, hemos ido arrancando, gracias a Dios y gracias a todas estas técnicas que he podido conseguir justamente en este evento, hemos podido lograr muchas cosas y en este camino también agradecida con toda la Cámara Internacional de Conferencistas, que ellos son los organizadores. Entonces estoy invitándolos a ustedes, tú que nos estás viendo, estás totalmente invitado, cordialmente invitado para asistir. Vamos a estar desde las 9 de la mañana. Esto se va a llevar a cabo acá en Oruro, en la sala de convenciones de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Y también vamos a estar posteriormente la siguiente semana en La Paz y la subsiguiente en Cochabamba en las fechas 4 y 10 de diciembre. Entonces, están todos nuevamente invitados. Yo sé que van a poder adquirir mucho conocimiento, mucho aprendizaje y van a estar con excelentes speakers que son también miembros de nuestra digna Cámara Internacional de Conferencistas. Así que nuevamente los invito. Estamos en todas las plataformas, en las redes sociales, hay diferentes lugares de acceso en cuanto a números, direcciones para que uno pueda contactarse. Todos estamos al servicio de ustedes, así que nos vemos pronto en este grandioso evento y quiero agradecer también al espacio, al programa Irradiando Actitud y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por darnos unos adelantos de lo que tendremos. Así que ya saben, amigos, y sobre todo a la gente de Oruro, no se lo pueden perder. Van a adquirir alto conocimiento de lo mejor en temas de emprendimiento, liderazgo y coaching, como nos acaba de decir Patti. Ahora sí quiero presentarles a nuestros invitados de lujo para hablar sobre la importancia de la oratoria en todas nuestras vidas. Ambos son profesionales muy reconocidos en el medio, cochabambinos que contribuyen constantemente al crecimiento de nuestra yacta, con una hoja de vida tremenda, cargada de alto conocimiento. Ambos comunicadores increíbles. Tenemos a Pablo Reynolds, que además es productor, facilitador, miembro de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, y a Marcelo Durán, experto en marketing digital, docente y capacitador de emprendedores. Como ven, son un referente en el tema que abordaremos hoy. Bienvenidos, Pablo y Marcelo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A la orden, Yarian. Gracias. Listo, Pablo, buenísimo, Marcelo. Entonces espero de que se sientan cómodos para la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Contentísimo de conectarme con todos ustedes para hablar de este tema que algunos consideran que solo está relacionado con los conferencistas, los comunicadores sociales, entre otros, y todos los que se mueven en el ámbito de la comunicación en sí. Pero no es así. La oratoria está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, Pablo, eres especialista en temas de oratoria. ¿Podrías decirnos qué es la oratoria y cuál es su importancia? Que quisiéramos saber. Bueno, la oratoria es el arte de saber hablar en público, pero no simplemente eso, sino de persuadir y deleitar a la gente. Son muchas las personas, todos nacemos y sabemos hablar, sabemos expresarnos, sabemos todo lo que significa comunicarnos, pero los oradores tienen un plus a comparación de los que saben hablar y es que saben deleitar y persuadir acerca de sus ideas a los oyentes.
Y eso es lo importante, porque la oratoria no es simplemente hablar o comunicar, es simplemente, o sea, es un ejercicio físico y es un ejercicio mental. Físico, ¿por qué? Porque tenemos 50, más de 53 músculos en la cara que tenemos que ejercitarlos para ser oradores. Y mental, porque tenemos que saber qué decir para no irnos por las ramas. Tenemos que saber improvisar, tenemos que saber acerca de muchos temas para poder hablar algo cuando nos pregunten acerca de un tema específico. Entonces, la oratoria es eso, persuadir, deleitar, hacer un ejercicio físico y mental y sobre todo practicarla, porque no es simplemente hablar. La oratoria va mucho más allá. Así es, increíble cómo nos acabas de decir todo lo que es la oratoria, ya que va mucho más allá como nos acabas de comentar y es algo muy bueno para que nosotros lo implementemos en nuestro día a día. Ahora, Marcelo, con la llegada de la pandemia, la tecnología llegó para quedarse y ser parte de nuestras vidas. Por eso se habla de la oratoria digital. Así que aunque no estemos de forma presencial frente a un público, también lo estamos frente a las pantallas. Háblanos de la importancia de la oratoria en nuestro día a día a través de las redes. Es fundamental en la medida en que tú tienes que aprender a comunicar un mensaje que sea claro, entendible y amplificable. Y te doy un ejemplo. Que tú y yo estemos aquí hoy hablando de este tema es el producto de ideas que tienen 2000 años o 3000 años de vigencia. Palabras como democracia, por ejemplo, se originaron en la Grecia antigua y gracias a la oratoria de los antiguos maestros griegos y luego romanos, las ideas se han empezado a amplificar y difundir. Por lo tanto, no es cuánto tú sabes, sino cuánto tú puedes hacer que los demás sepan de la idea. Entonces, hoy día en espacios como estos, tipo Zoom, transmisiones en vivo y toda la tecnología que tenemos hoy en nuestras manos, tiene precisamente esa capacidad de poder amplificar y viralizar el contenido, pero no solamente porque sí, porque es digital, sino porque hay un mensaje de trasfondo. Y ahí, qué importante la capacidad de quienes emiten y contagian este espíritu, porque son las ideas al final del día las que prevalecen. Buenísimo. Ahora quisiera que me comenten a qué edad consideran que deberían familiarizarse a los niños con la oratoria o recién es de adultos. A ver, Pablo, si tú quieres comentarnos y respondernos acerca de todo esto, pues buenísimo. Desde bebés, Yarian, desde bebés. Yo a mi hijo hoy por hoy le hablo normalmente, no estoy hablando, tiene casi 5 meses y no le estoy hablando con agus ni aniñando, le hablo con cariño, con amor, con entonación, con para niño, y él responde a eso. Mi señora le habla, a Dios gracias, sabe francés, inglés, entonces le habla en inglés por lo menos, porque hasta los 3 años son unas esponjas los niños que pueden asimilar rápidamente uno o más idiomas, entonces le habla en inglés y, pero bueno, pretendemos eso, ¿no? Pero desde bebés, la oratoria tiene que ser enseñada desde bebés. Es muy cierto lo que nos estás comentando, Pablo. Entonces, desde bebés nosotros tenemos que saber sobre la oratoria. ¿Y tú qué piensas, Marcelo, acerca de todo esto? Pienso que hay una correlación entre la madurez de la persona desde que es bebé y a partir de que empieza a aprender a hablar en relación a la capacidad de tener una abstracción. Entonces, hay un vínculo entre lo que tú piensas y cómo tú hablas. Entonces, creo que es importante, yo lo veo mucho en los estudiantes universitarios, que pueden tener ideas muy interesantes, proyectos muy interesantes, pero tal vez no lo saben expresar de buena manera. Por eso creo que toda la etapa escolar, desde primero de primaria en adelante, requiere el ejercicio de poder expresarse correctamente de forma oral, porque requiere que tú pienses las palabras, los mensajes, los conceptos. Entonces, no es solamente porque tienes que hablar, entre comillas, bien, sino es lo que viene primero, que es pensar lo que vas a decir. Entonces, hay un vínculo entre ambos. Por eso creo que desde primero de primaria tiene que haber un fuerte ejercicio con este tema. Así es, Marcelo, pensar lo que vamos a decir y desde pequeños esforzar todo lo que es la oratoria.
Muy bien, vamos a leer mensajes del en vivo que ahora mismo nos están compartiendo. Aquí tenemos a Berito que nos dice, vamos con todo, irradiando actitud. Un excelente programa y estamos disfrutando con todas las preguntas y saber más acerca de la oratoria y su importancia en sí. También tenemos de Ingrid que nos dice, excelente programa, la oratoria trascenderá la vida de todos. Exacto, realmente nosotros tenemos que esforzarnos y sobre todo conllevar esto que es la oratoria en nuestras vidas para así ser personas de bien y ya desde pequeños manejar todo esto porque es algo muy fundamental. Y por último también tenemos una pregunta, escuchen bien, ¿debería entrar la oratoria como materia? Quisiera que ustedes respondan a esto. Muy interesante. Marce, tú primero, yo. Dale, Marce, responde. Pienso que no necesariamente tendría que llamarse solo oratoria, porque es una habilidad transversal que tú la vas a necesitar en otras materias. Por ejemplo, desde que el profesor te pida una exposición en matemáticas, en biología, en ciencias, en cualquier cosa que necesites. Entonces, es una habilidad transversal, pero que debería desarrollarse en una materia que tenga que ver, por ejemplo, con comunicación en general. Por ejemplo, ortografía, gramática, expresión, movimientos, debate, no solamente qué bien hablas, sino tu capacidad también de rebatir, de poder argumentar tus ideas. Entonces, creo que eso vendría bien tal vez en algo relacionado con filosofía o comunicación, pero sí debería tener un espacio importante, no necesariamente como una materia suelta, pero sí complementando alguna materia más grande. Bueno, entonces ya respondiste a la pregunta de alguien que lo respondió del chat. Ahora, Pablo, ¿tú qué opinas acerca también de esto? Bueno, yo pienso que en el ciclo de primaria debería estar dentro de la materia de lenguaje o literatura, debería tocarse como temática adicional a la oratoria. Y ya a partir de secundaria, la oratoria ya debería ser una materia, ¿no? Pero como dice Marcelo, no es simplemente la oratoria como oratoria, ¿no? Según Platón, era el arte de seducir a las almas por la palabra. Y esto requiere mucha práctica, que te den una vez por semana la materia en secundario, yo creo que es suficiente para que puedas salir un buen bachiller y de ahí continuar la vida profesional. Aún en la universidad la necesitas. Y yo doy cursos de oratoria hace 16 años. Es más, inicié en la televisión porque di un curso de oratoria en Univalle, y es la anécdota, y nunca he tenido de practicar. Y cada vez que estoy a punto de ingresar a dar un discurso en los cargos que me ha tocado desempeñar, ganar elecciones, o de repente en la televisión, o cuando tengo que dirigir un evento, estoy haciendo mis ejercicios, ¿ya? Y estoy practicando y estoy llegando a mi cerebro con todas las cosas que he aprendido para el momento en el cual desenvolverme ante el público lo pueda hacer correctamente. Uno de los mejores oradores, no te estoy hablando del liderazgo, si es bueno o malo, uno de los mejores oradores que ha tenido la historia, hay dos que son buenos, Jesús y Hitler. Hitler practicaba todos los días para conmover y seducir a las almas. Se le acusa de haber asesinado a más de 6 millones de judíos, pero nunca disparó un arma salvo para suicidarse. Ya, pero mató a 6 millones de judíos o más con la oratoria. Y esa es la importancia que tiene la oratoria, ¿no? Y esa es la importancia que no se le da. Y perdón que me extienda en esta parte, Marcelo, pero he tenido la oportunidad de interactuar con muchos países a través de mis años de viajero en varios eventos internacionales y siempre vemos a los grupos de Argentina y Uruguay que están conquistando espacios políticos, oportunidades, etcétera. Los americanos, los norteamericanos también, pero venimos los latinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, y como que nos reunimos en un lugarcito y entre nosotros hablamos. Nos da miedo expresarnos, nos da miedo penetrar en otros círculos. Ahí tienes los argentinos conquistando espacios internacionales por todo lado, tienen papa, tienen una cosa, otra cosa, reina, princesa, mejor jugador de fútbol, etcétera. ¿Por qué? Porque les enseñan desde pequeños a desenvolverse y les enseñan desde que son bebés, ¿no? Desde que son bebés, los argentinos hablan, hablan y hablan y hablan y hablan todo el tiempo. Y los norteamericanos también. Entonces,
esa es la importancia de la oratoria, que no solo tiene dentro de lo que es tu capacidad como habilidad blanda, sino también la capacidad de que tú puedas penetrar en círculos internacionales y darte a entender, darte a conocer y promover las ideas que tú quieres que se entiendan a nivel internacional. Y por eso Bolivia normalmente anda muy rezagada en esos términos y lo notas recién cuando participas en eventos internacionales, porque mientras estás en Bolivia, todo perfecto, todos los bolivianos hablamos, pero salen y ahí viene la timidez, que no saben pararse en público. ¿Tú sabías que el principal temor de los seres humanos es hablar en público? Le temen más hablar en público que a la muerte. Según encuestas internacionales, le tienen más miedo a hablar en público que morirse. O sea, es increíble. No lo puedo creer, realmente a mí me gusta mucho hablar en público, pero hay, por otra parte, hay muchas personas que no y de que realmente le tienen ese miedo, tienen temor a ello, pero para ello tenemos nosotros que enfrentar ese miedo, dejarlo atrás y creer en nosotros mismos, siempre teniendo en nuestras cabecitas las palabras yo quiero, yo puedo y yo soy. Qué interesante todo lo que nos hablaste, Pablo, que es muy cierto. Y ya que seguimos contigo, Pablito, ¿consideras que hubieses alcanzado todos los logros que obtuviste si no hayas tenido una buena oratoria? Jamás. Yo era de los más, en el colegio me sacabas al frente y quería escaparme al baño, de verdad. En esto me ha ayudado muchísimo la Cámara Junior Internacional, porque una de las principales enseñanzas que te brinda la oratoria y te obliga a que te pares al frente y hables todo el tiempo. Pero si no era eso, no, te digo, porque eh, para empezar, trabajo en televisión, tengo que aprender a hablar, comunicar, etcétera. Para continuar todos los cargos que he tenido electos, he tenido que ganarme el voto a través de un discurso. Y son los discursos los que ganan los votos, la verdad, y eso lo he tenido muy presente y me ha servido. Entonces, yo creo que la oratoria ha sido el pilar fundamental de todo lo que he logrado. Así es, el pilar fundamental. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Y tú, Marce, hayas sido un referente en tecnologías de información si no te expresaras como ahorita lo haces. Pasa algo curioso. Te doy dos datos. Mucha gente en el mundo de la tecnología parte precisamente por la palabra. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, a quien tú apuntes es porque ha tenido la capacidad de comunicar su idea. Tú sabes que hoy día hay un ejercicio que se llama elevator pitch. Tú tienes 30 segundos como si estuvieras entrando a un ascensor y le tienes que pedir a una persona muy importante que va a estar en el ascensor algo que tú necesitas y tienes solo 30 segundos. Por lo tanto, este ejercicio se lo hace bastante en emprendedores tecnológicos para decirles justamente esto. No importa la maravillosa idea que tengas, sino cómo la comunicas para trascender a tus objetivos. Así que ahí el ejercicio para que piensen, si estás en un ascensor con la persona que puede financiar tu proyecto y tienes solo 30 segundos para hablar con él, ¿qué le dirías? Wow, realmente es muy interesante más o menos todo esto y que ustedes y muchas personas lo utilizan y realmente me pone a pensar y yo creo de que algún día también lo haré, ya que se oye muy interesante, entonces el hacerlo también ¿no? Creo que sería así, ¿no ve, Marcelo? Sí, de hecho, te voy a dar otro dato interesante. Eh, Hay una banda de rock que me gusta mucho que se llama Pink Floyd y ellos tienen una canción que se llama Keep Talking, que es como sigue hablando. Pero en esta canción ellos utilizan la voz de fondo de Stephen Hawking, de este famoso científico que estaba en la silla. Él no podía hablar, pero él podía expresarse a través de una máquina con la cual él podía dictarle palabras y la máquina hablaba. ¿Tú sabes qué es lo que dice esta canción? Dice, hace 2 millones de años, nosotros seres humanos, mamíferos, éramos uno más del montón. ¿Y sabes qué es lo que nos ha hecho evolucionar a lo que somos ahora? Nuestra capacidad de hablar, el empezar a hacer ejercicios guturales y conectar ideas, pensamientos con verbalidad. Y por eso la canción se llama Sigue hablando, porque es la única forma de seguir evolucionando como especie.
Exactamente, así de importante es la oratoria en nuestros días, pero se oye fácil el arte de hablar en sí. Todos hablamos desde pequeños, es cierto, pero la gran mayoría siente miedo. ¿Cómo podemos vencer estos miedos al hablar, a usar nuestro poder de la voz? Marcelo, ¿podrías decirnos? Va a depender de los recursos que tú tengas a tu favor. En mi caso, yo reconozco más bien las fallas que yo tengo, tal vez el timbre de voz, tal vez muy nasal, tal vez un timbre bajo, pero sí con la práctica he ido descubriendo que lo importante es el mensaje que queda. De pronto, como docente, en muchas clases, tenía que meter mucho contenido en una sola materia y decía, lo importante es que queden 2 o 3 frases, que las repitas, que hagas un resumen, que repases y que también permitas a la audiencia, a tus estudiantes, a tu público, en participar. Por eso es que uno de mis formatos favoritos en la oratoria se llama el stand-up show, que es el show de humor. O sea, es una persona que se sube, digamos, entre comillas, a contarte chistes, pero lo hace de una forma tan amigable que es muy empática. La gente que hace eso ensaya horas, horas, horas al día para hacerse ver natural. Entonces, como bien Pablo decía, esto es con práctica. Y si bien puede que tengas miedo, puede que necesites entender tus falencias y saber qué tienes que corregir, tienes que dar un paso adelante porque es una herramienta fundamental en tu vida. No importa en qué carrera estés, a qué te dediques, tienes que poder presentarte de la mejor forma posible a través de la palabra. Eso es invaluable hoy. Así es. ¿Y tú, Pablo, qué consejos darías para así no tener el miedo al hablar? Eh, a ver, ¿por qué nace el miedo? Es lo que tienes que analizar. El miedo nace por desconocimiento y falta de preparación. Si tú estudias mucho para un examen, te preparas para un examen, vas a llegar y vas a dar un buen examen. Si tú no te preparas, no vas a dar un buen examen. Es lo mismo con la oratoria. Aquí lo que les decía en un principio, primero es un ejercicio físico. Primero prepara los músculos de tu cara, prepara tu lengua, tienes entonación, ejercicios de lengua, tienes ejercicios para abrir más tu boca, la vocalización. Muchos, siempre hago la pregunta en mis cursos de oratoria, ¿qué es la vocalización? Me dicen todo menos lo que es. Y es simplemente pronunciar bien las vocales. Los bolivianos hablamos con una papa en la boca. Y muchas veces lo han debido escuchar, pero cuando te prepares para dar un discurso, vocaliza. Eso es importante, ablanda tus músculos. Tú no vas a correr una carrera de atletismo sin antes calentar. Tampoco vas a jugar un partido de fútbol sin antes calentar. Necesitas el calentamiento. Los jugadores profesionales calientan físicamente antes del partido, porque si entran fríos los músculos se tensionan, se rompen y se lesionan los jugadores. Entonces lo que tú tienes que hacer primero es estar consciente que esto parte por un ejercicio físico. Segundo, tienes que aprender lo que es expresión corporal. Y esto también viene en la oratoria digital. Antes en la oratoria normal tenías todo tu cuerpo que hablaba. Ahora en la oratoria digital tienes pocas manos y tienes más rostro. Entonces, tienes que empezar a practicar tus expresiones corporales. Tienes que saber cuándo estás enfatizando y cuándo no. No es lo mismo que yo te diga, mi nombre es Pablo Reynolds, a que te diga, mi nombre es Pablo Reynolds. En la primera te estoy diciendo, llámame Pablo. En la segunda te estoy diciendo, señor Reynolds, por favor. Entonces, todo eso influye. Entonces, la expresión corporal va seguido de la entonación. Tienes que aprender a subir y bajar tonos. Porque, como decía Marcelo, si tú quieres que se quede el mensaje no se va a quedar, porque sí, se va a quedar uno por repetición y también porque de esa forma naturalmente hemos aprendido. Si recuerdas bien, Yarian, has aprendido a leer mamá, aprendiendo a escribir y pronunciar mamá 10, 100 veces en una hoja. Ahí aprendiste lo que era mamá y cómo se escribía y cómo se pronunciaba, ¿cierto? Ok. Lo mismo sucede acá. Aprendes por repetición, pero también por entonación. Si yo quiero que algo se te quede, voy a dar énfasis en mi tono de voz. Pero si quiero que algo pase por debajo,
de repente voy a bajar mi tono de voz y voy a continuar hablando y rellenando mi discurso. Entonces es muy importante la entonación. Hay ejercicios para eso, uno puede acudir al internet y encontrarlos. Algo muy importante dentro de los tips son las palabras poder. Tú quieres que se quede un mensaje, pues tienes que aprender palabras poder. ¿Y cuáles son estas? Son las que se escuchan, se ven y se sienten. Ejemplo, útil, eficiente, conveniente, global, competitivo, implementación, seguro, ventajas. Esas son palabras fuertes, palabras poder, que cuando tú las metes dentro de un speech, le queda a la gente. No es lo mismo agarrar y decir, mira, mi producto es una maravilla, a que decirte, mi producto es útil y conveniente al momento de colocar tu celular cuando estás en una reunión vía Zoom. Entonces yo en este aparatito, en este pequeño dispositivo, coloco mi celular y puedo, sin dejar de mirar a la cámara, ver lo que está pasando en mi celular. ¿Te das cuenta? Cuando yo pongo la palabra útil, conveniente, la gente le presta mayor atención y genera más fuerza en la descripción del concepto de un producto. Otra cosa, es importante aprender palabras de enlace. Aquí vienen las famosas muletillas, el todas esas son muletillas que las tenemos naturalmente porque no sabemos qué poner entre una idea y otra. Entonces, ahí es donde tú tienes que aprender palabras de enlace. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, es así, así como, de igual forma, por ejemplo, dando inicio, me dirijo a usted, deseo hacer notar por ella de todas formas, en tanto, todas estas son palabras de enlace. Y hay más de 100 palabras de enlace que tú las puedes aprender para no estar con esas muletillas de que has debido escuchar en muchísimos oradores. Igual tú, Marcelo, constantemente es una muletilla muy común, el E. Entonces, cuando tú practicas todo esto, ya tienes que empezar a escalar dentro de los grados de orador. Pero ese es un tema que te lo voy a plantear después, en la medida en que haya tiempo y me lo preguntes, cómo eres desde un orador cinturón blanco a un orador cinturón negro, tercer rango, ¿ve? Porque también hay grados en la oratoria. Pero me voy a la oratoria digital, que es lo que hoy está de moda. Un término con el cual no estoy muy de acuerdo, porque oratoria es una sola. Ahora, que la transmitas por medios digitales o en persona o por televisión, igual no deja de ser oratoria, pero si está el término, pues hay que adaptarse. Hablo mucho del tema de adaptación. Tips que son importantes para que tú te sientas cómodo al momento de estar frente a una cámara o frente al público. Primero, sentate recto. Sentate recto. Segundo, la iluminación tiene que ser la correcta. Entonces, aprende de iluminación, aprende a sentarte recto. Tienes que ser consciente que necesitas un internet estable. Desconecta tus celulares, desconecta otras cosas o pide a la gente que esté en tu entorno, el momento que vayas a dar un discurso serio, que se desconecte para que el internet sea solo tuyo. Mantén contacto visual con la cámara, no estés mirando a otro lado porque eso resta importancia a los oyentes. Apoyo cerca de la cámara. Al lado de mi cámara yo puedo tener mi celular, puedo tener mi presentación de PowerPoint, puedo tener muchas cosas, pero tienen que estar estratégicamente acomodadas para que yo no esté todo el tiempo mirando a otro lado. Tu vestimenta, es importante la vestimenta. Muchos se hacían la burla en un principio, ¿no, Marcelo? Agarraban, se ponían su short, su terno, su corbata, y era la gran moda, ¿no? Pero no, tú hablas con una mujer en tacones y una mujer sin tacones, la forma de hablar y de expresarse es totalmente diferente. Es lo mismo, hablar con una persona, con un hombre con traje y corbata, habla con una persona, el mismo hombre en traje deportivo y habla en un traje semiformal como el que hoy nos has pedido con el cual estemos, ¿no? Entonces, te va a hablar de diferente forma, va a utilizar diferentes palabras, diferentes modismos, diferente forma de hablar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Evita distracciones. Naturalizar los percances. ¿Qué pasaba? Se han vuelto virales al principio de la pandemia. Un montón de percances que se han dado hasta en CNN, hasta en entrevistas de CNN, donde los niños entraban e interrumpían a un gran consultor internacional, y él se ponía nervioso, el empleadito se ponía nervioso, un marido que pasaba en calzoncillos por detrás de la docente, cosas que nos causaban gracia. Pero a ver, ¿por qué te causaban gracia? Porque la gente no sabía
naturalizar esos temas. Si en este momento estuviera con mi bebé, ya ha pasado que mi bebé ha tenido que participar de muchas reuniones y conocer a muchos gerentes, ha sido porque era natural. Mi bebé está aquí, lo ponía en la cámara y seguía la reunión naturalmente jugando con mi bebé, ¿no? Entonces, quienes han sido padres saben lo que es ser padre, no te van a juzgar. Y en todo caso, hazlo participar hasta tu bebé. Hazlo participar de la reunión y juega con los que están ahí. No todo es serio en la vida. Y la mayoría de la gente ha sido padre, entonces sabe lo que es ser padre o madre. Hablen claro y pausado, interactúen con la audiencia, eso lo decía Marcelo, muy importante. Y tus presentaciones en PPT y otros tienen que estar muy bien hechas. La regla del 7x7, 7 líneas, 7 palabras por línea y 7 líneas, ¿ya? Eso es importante, no metas más letras porque esas letras aburren, ¿ya? Hay docentes que yo conozco que le meten un copy-paste de la página ahí porque no tuvieron tiempo de dar la clase y la leen. Por favor, o sea, hagan un poco más de esfuerzo, señores docentes, ¿ya? Entretengan a sus alumnos. En sus manos está el futuro de nuestros profesionales. Y si ustedes son flojos al hacer sus presentaciones y sus materias, le van a salir estudiantes flojos al hacer su tesis y al desempeñarse en la vida. Recorran esa milla extra, les paguen bien o les paguen mal. Lo importante es que lo hagan y que cautiven las almas de sus estudiantes. Finalmente, analicen a su audiencia. No es lo mismo hablar a un grupo de niños, hablar a un grupo de adultos casuales o hablar a un grupo de empresarios, ¿ya? Tienen que saber cómo hablar en cada audiencia y analizar edades, género, etcétera, etcétera. Cuidado, estés agarrando y expresándote en cuestiones de género en un lugar donde el tema puede ser delicado. Ahí quedas totalmente mal por más bien que sepas hablar. Entonces, tienes que saber con quiénes estás al otro lado. Y finalmente, aprendan a silenciar sus micrófonos, por favor. Si no están hablando, silencien sus micrófonos. Punto. Esos son los tips que te puedo dar en oratoria digital. Y yo creo que si tú practicas todo esto, de repente, muy probablemente pierdas el temor a hablar, ya sea por medios digitales o hablar frente a un público. Me excedí un poquito, pero ¿para qué preguntas, Yarian, en esto? En esto yo puedo hablarte horas. Pues me encanta, no hay ningún problema, Pablo, ya que realmente estuvieron buenísimos, maravillosos tips y consejos que nosotros tenemos que tomar nota. Por eso espero de que estén escribiendo poco a poco todos los consejos que nos están dejando nuestros invitados, en este caso Pablo, que nos dio muchos tips buenos para la oratoria. Entonces es un tema que, como bien dijo, podría hablar horas, ya que es algo fundamental en nuestras vidas para manejar en nuestro día a día. Gracias, Pablo. Y como ven, la oratoria nos permitirá usar nuestra poderosa voz para hacernos escuchar, entonces es algo fundamental. Pero antes de seguir con la entrevista, quisiera preguntar a Marcelo sobre que nos dé consejos más del elevator speech, ya que es algo muy importante que nos estaba comentando hace unos minutos y que también lo pusieron en el chat de las redes. Pienso que algo fundamental hoy tiene que ver con leer. Me pasa mucho también en el caso de ser docente universitario y en este caso particularmente en el que tú te haces referencia a la oratoria. Para practicar no solamente necesitas ponerte frente a la pantalla, mirarte al espejo, gesticular, tener muy buena dicción, quitarte las muletillas, sino sobre todo leer, porque tú vas a hablar las ideas que has leído, las ideas que has reflexionado. Entonces, pienso que tal vez el talento de muchos está precisamente en pensar, desarrollar, concebir ideas, y creo que para los estudiantes de hoy, esa es la primera y gran tarea que yo les voy a dar siempre en vacaciones, en clases, constantemente, que lean libros del colegio, que lean libros, por ejemplo, de Julio Verne, historias, novelas, temas científicos, porque en el fondo así es también como vas a aprender palabras nuevas, pero sobre todo vas a desarrollar esa fuerte conexión que hay entre el pensamiento y la palabra. Entonces, ahí es cuando vas a descubrir por qué los grandes oradores de hoy, por ejemplo, si tú escuchas a Elon Musk o lo buscas en alguna entrevista en YouTube, dices, inspirador, ¿no? Me encanta lo que él dice. Yo les voy a dar además un ejercicio. Quiero que busquen
una plataforma que se llama Aprendemos Juntos, el país BBVA. El BBVA es un banco en España y el país es un periódico y se han aliado para darte pequeñas charlas de diferentes personas, con diferentes temas, con diferentes motivaciones, pero son magníficas, es un placer escucharlas. Por eso es que hoy, en el tema digital, se está poniendo también de moda el tema del podcast. No solamente es te veo, sino también te escucho, porque mientras manejo, salgo a la calle, camino, hago ejercicios, voy a escucharte. Entonces, la invitación para que no solamente desarrollen la habilidad de la oratoria, porque en tu empresa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio la necesitas, sino porque tú tienes algo que decir. Encuentra tu voz, encuentra tus palabras, encuentra el mensaje que quieres darle a la gente e imaginarte que detrás de esta pantalla, de esta cámara, hay mucha gente que te puede escuchar porque tienes algo importante que decir. Entonces, ahí mi consejo también para que le saquen provecho al podcast como una tecnología importante hoy para transmitir mensajes. Perfecto, ahora ya sabemos más y nos respondiste a la pregunta, realmente muy bueno. Y también tomar en cuenta eso de el leer, ya que nosotros cuando leemos mejoramos nuestra dicción y aparte sabemos más sobre distintas palabras. Entonces, hace unos días yo entrevisté a John Paul Pasoldan, no sé si lo conocen, y él más bien me habló sobre el adjetivismo. Yo no sabía qué era todo esto hasta que lo escuché y era algo muy entretenido e interesante. Y la verdad es de que te ayudan mucho, ya que si nosotros leemos, vamos a mejorar en nuestro léxico y vamos a aprender muchas palabras nuevas, vamos a decirlas bien y así podemos decir adjetivos. Entonces es algo súper interesante que también puede ir con todo esto. Entonces, gracias Marcelo. Y ahora vamos a seguir leyendo mensajes del chat en las redes sociales de lo que estamos en el en vivo. Y empezamos con Jorge, que nos dice, ¿pueden dar ejemplos de ejercicios de calentamiento antes de una conferencia? ¿Quién quisiera responder? Mío, 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 mame, mi mamá, mi mamá. Mío, 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 mame, mi mamá, mi mamá. Ajá, perfecto, entonces ahí tenemos ya los ejercicios. Dale, Pablo, ¿y tú qué dices acerca de esto? Tu micro, Pablo. ¡El micro! Ah, ya te entiendo, Pablo. Bueno, entonces el articular las palabras, entonces como le pueden ver. Pablo, tu micro. ¿Qué Nos pasó? estamos hablando un montón y tu Pero es que no micrófono sé no. qué pasó. No sé qué pasó. Sí, sí. Eh, si tú Estamos pronuncias la A, la O, la I y la U de forma correcta, automáticamente te van a salir el resto de las palabras, vocales y consonantes bastante claras. Entonces, por lo menos en mi auto yo voy haciendo eso antes de llegar a algún discurso, A, O y U. Los que me ven en el semáforo deben decir qué loco está, pero bueno, al final es mi vida, es mi calentamiento. perfecto, tienes mucha razón. Un comentario más que nos dice Ingrid. ¿Los anclajes cuando se utilizan y son efectivos? En sí, cuando se utilizan los anclajes. Creo que le faltó la tilde. Es decir, ¿cuándo se utilizan los anclajes? Esa es la pregunta. Así es, ¿y en qué son efectivos? En ese sentido, tiene mucho que ver con cómo tú vas a conectar con el público y tú tienes que tener escrito, yo les aconsejo siempre escribir 4 o 5 cosas importantes que quieres decir y repasarlas. Muchos las tienen pegadas en el piso o las han repasado varias veces, pero el anclaje es el ir de un tema al otro, hacer una transición de una cosa a la otra. Por ejemplo, yo te estoy contando este tema y te cuento que me hace recuerdo que cuando yo tenía tu edad, ¿ve? Y estoy pasando a otro tema, pero esa habilidad de pasar de un tema al otro requiere que tú te delimites en cuanto a tiempo y a ejes temáticos. Yo ahí les aconsejo siempre desarrollar algo que sea muy empático con el público, que puede ser una anécdota, preguntarle a alguien
¿y tú de dónde vienes? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Y tú qué es lo que consideras de este tema? Porque esto te va a servir para hacer divisiones entre los puntos que tienes y poder pasar de un tema al otro con mucha naturalidad y que la gente se sienta a gusto con la conversación. Perfecto, gracias por respondernos a esto. Bueno, como vieron, la oratoria nos va a permitir usar nuestra poderosa voz para hacernos escuchar, como dije hace rato, y así en sí generar comunicación efectiva con las demás personas, ya que sí, la oratoria es el poder de hablar con las demás personas, hacernos entender y sobre todo hacerlo con nuestro lenguaje corporal también, que es algo fundamental para también comunicarnos con las demás personas y hacernos entender. También el escuchar es algo muy importante, como nos han estado hablando Pablo y Marcelo, pero si nosotros no los hayamos escuchado, pues no entenderíamos ni hubiésemos aprendido de todos los temas importantes que nos han hablado el día de hoy. Increíbles sus consejos y todo lo que nos han dicho. Ahora, para finalizar, un mensaje por favor para todos los que nos están viendo. ¿Quién empieza? Te cedo, Marcelito. Gracias. Bueno, en una frase, que se escuche tu voz, hazte escuchar, que la gente escuche tu voz, no solamente como timbre, sino cuál es tu mensaje. ¿Tienes algo importante que decir? Empieza a decirlo desde ahora. Muy bien, poderoso ese mensaje. Ahora tú, Pablo. Bueno, denle prioridad al oratorio y van a ver que sus vidas va a cambiar. A ver, Marcelo decía algo muy importante y hablaba del elevator speech. Es una técnica que ya data de unos 8 años, 9 años atrás, que realmente recién le están dando importancia. Pero yo te quiero comentar algo muy interesante. El presidente de la FIFA estuvo en Bolivia el año 2016, se llamaba Gianni Infantino. Tú sabes que en la FIFA hay más países, tiene más países miembros que la OEA, o diré que la ONU. O sea, la FIFA tiene más países que la ONU. ¿Ya? Lo que le hace la institución con mayor representatividad en el mundo, aunque suene chistoso. Pero recuerdo muy bien que yo tenía que obtener un mensaje de él a nivel internacional y aproveché la oportunidad y utilicé el speech elevator. Lo único que le dije es, Infantino, le hablé por su nombre y le dije, 30 segundos tuyos pueden incidir en la vida de miles de jóvenes a nivel mundial si me regalas tan solo esos 30 segundos. Se detuvo, pese a que él no entendía mucho español, pero se detuvo y ya después de eso le expliqué y nos tiramos como 15 minutos con Infantino hablando. Pero logré esos 30 segundos en cámara. Ahí en mi Facebook tengo una foto con Infantino y muchos dicen, oye, qué buen Photoshop. No, es de verdad, es en serio. Y hasta hoy tengo su correo electrónico personal, ¿no? Entonces, ese speech elevator es muy importante que lo aprendan, porque cuando quieres saber vender, no sabes en qué momento va a estar tu oportunidad presente. Y si esa oportunidad no la sabes aprovechar y pides simplemente una tarjeta, no va a funcionar. El networking funciona con el speech elevator, ¿ya? Impactando a la gente. Antes de irme y antes del mensaje final, si me permites unos segundos más, Yarian, les hablaba del grado del orador y quiero cerrar la importancia de la lectura que decía Marcelo. El primer dan de un orador es tener el valor de hablar. ¿Ya? Eso lo vas a tener en un cumpleaños. No te escapes de hablar en tu cumpleaños en un brindis. ¿Ya? Practica eso. Ahí practica tu oratoria. Si no tienes el valor de hablar, aprovecha que tienes a la familia como audiencia. Segundo, leer. El segundo dan es aquel que ha leído mucho, que conoce mucho, pero también sabe leer en público discursos. El tercer dan es el locutor, que no necesita leer. Habla de lo que conoce sin necesidad de leer un speech. El cuarto dan, el cinturón azul que le decimos, es el orador, el que realmente puede pararse, le das cualquier tema, se para en el lugar y te va a hablar de ese tema. Después viene el constructo mental, el que construye ideas y las habla. Y finalmente, a lo que muy pocos han llegado en el mundo, es el verbomotor, que es el que genera acción con sus palabras. Por ejemplo, Jesús, Martin Luther King, Hitler, Mussolini y otros. Entonces, son los que decían una cosa y generaban acción de la gente. Entonces, esos son los danes que tienes dentro de la oratoria. Mi mensaje final, no
subestimen el poder de la palabra. Cuando escuchen curso de oratoria, inscríbanse, porque hay miles de formas de aprender oratoria. Si tú buscas conceptos en internet de oratoria, van a aparecer cientos de conceptos. Cada quien tiene su propio concepto. Inclusive yo tengo mi propio concepto armado en base a conceptos. Entonces, cada quien dijo una cosa de la oratoria. Aprende, chupa información de varios lugares para que el momento en el que te toque aplicar, realmente puedas generar una riqueza en el oyente. Buenísimo, pero antes de despedirnos, gracias primero por sus mensajes, por los consejos, pero quisiéramos saber más consejos sobre lo que es el elevator pitch, que realmente es algo muy fundamental que ustedes dos nos han estado hablando en esta entrevista, pero va a ayudar mucho en sí para mejorar en muchos ejercicios como personas. Y yo quisiera que ustedes nos den al menos unos 5 consejitos sobre para que las demás personas también lo hagan, ya que es algo muy bonito y la verdad es de que tenemos que tomar en práctica, aunque era hace muchos años, para así mejorar nuestro conocimiento y todo lo que debemos saber. Creo Te dejo, que la Marcelito. pregunta fundamental, sí, en este caso, imagínate que tú estás sentado en una entrevista de trabajo o estás en un trabajo de la universidad y te van a hacer una pregunta y te van a decir, ¿por qué quieres trabajar aquí? Lo que tú vayas a responder puede fortalecer o anular toda tu experiencia, tu currículum, tus documentos, tus contactos, todo. Esos 30 segundos que decíamos hace un rato son fundamentales y eso no se te va a ocurrir en el momento. No existe la magia. No hay una hada madrina que va a venir y que con su varita mágica te va a tocar en la frente y, oh, perdiste el miedo, oh, no pasa nada. Hasta el día de hoy, yo incluido, yo tengo pánico escénico cuando tengo que salir a hablar, porque sé que no es fácil y es un desafío, pero es con la práctica. Entonces, hazte la pregunta de que si alguien te pregunta a ti algo fundamental en una entrevista y te dice, ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué responderías? Respóndelo desde ahora y eso te va a ayudar a entender en la práctica cómo puedes ir paso a paso, pequeños pasos. Hablar 5 minutos te van a llevar a 10, luego a 20, luego a 30 y así sucesivamente. Son pequeños pasos y yo sugiero siempre empezar con una pregunta trascendente como es, ¿por qué quieres trabajar aquí? Perfecto, entonces así vamos a saber más y en sí vamos a aprender a improvisar y así ya sabiendo muchos consejos acerca de todo esto para mejorar en todo lo que es la improvisación. Así vamos a saber sobre lo que es leer, escribir, escuchar y todo lo que ustedes nos han mencionado. Entonces el improvisar también es algo fundamental en el elevator pitch. Pablo, Bueno, el elevator speech es algo muy utilizado en networking. Tienes que practicar la elocuencia y la improvisación. Suena ilógico. Practica la improvisación. ¿Mm? Por ejemplo, Yarian, ¿cuál es tu artista favorito? Tu cantante favorito. No me digas Bad Bunny, por favor. no tengo un cantante favorito en sí, muchos artistas, pero podría decirse que ahora Camilo, ¿no? Camilo es el esposo de la hija de Montaner, ¿sí? Exacto, sí. Ok. ¿Qué pasa si te encuentras a Camilo en un ascensor y está rodeado de sus guardias? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí con el presidente de la FIFA? ¿Cómo haces para que él se dé la vuelta y diga Yarian? A ver, hablaría de una de sus canciones, de que está muy buena y llamaría su atención para que él también hable conmigo, ¿no? Todo el mundo le dice lo mismo. Me encantan tus canciones, Camilo. Por favor, fírmame acá. Quiero un autógrafo y lo siento, no hay autógrafos, no es. ¿Qué le dirías para que él se interese en ti y tú no demuestres tu interés en él? Ah, ok, que su esposa le engaña y así ya tendría toda la atención a mí. Cuidado, más bien por ahí puedes tener una contra en esa acusación. Más Listo, bien vas a también. generar una reacción, una muralla y él se va a escapar. ¿Qué le dirías? Entonces, si es así, me lo pusiste difícil, Pablo. Recién han tenido un hijo, ¿no es cierto? Así es, sí. Ok. Para algo que es importante, siempre aprende de todo y de todos.
No agarres y caigas en la tontería de decir, yo no sé del mundo de la farándula, no sé los artistas nuevos, etcétera, etcétera. Por lo menos apréndete algo de ellos. No es mala inversión estar leyendo todo el tiempo en tus redes sociales los titulares de algunas cosas. Sé que Camilo, por ejemplo, ha tenido un hijo. Yo le diría, ¿gustan los niños, Camilo? Él te diría, sí, yo soy un niño. ¿Te quieres tomar una foto conmigo? Escucha bien, ¿te quieres tomar una foto conmigo? No, yo me quiero tomar una foto contigo. ¿Te quieres tomar una foto conmigo? Yo soy un niño. Entonces, yo le diría eso. No agarraría ellos están acostumbrados a que todo el mundo se desespere por ellos. Dile algo que ellos no hayan escuchado y que realmente los descoloque. La idea del speech elevator, en un inicio, no sé cómo estará ahora el concepto, es descolocar a la gente, llegar a lo más profundo de lo que ellos realmente piensan. Si te encuentras al presidente de la República, ¿qué le dirías? Si te encuentras a tu artista favorito, practica, ¿qué le dirías? Si te encuentras a tu docente, ¿qué le dirías? Entonces, eso es lo que tú tienes que lograr. Exacto, bien, entonces es captar su atención y después actuar normal, común y corriente, ya que si nosotros empezamos a ser desesperados o empezamos a preguntarle cosas que ya muchos le preguntan, o si no en una situación donde no deberíamos hacer eso, pues claramente no nos prestarían atención y no estarían interesados en hablar con nosotros. Entonces es algo muy interesante. Sobre todo tendríamos que tener seguridad, ya que si nosotros somos inseguros en estos casos, claramente se va a ver esa inseguridad y no van a querer hablar con nosotros. Entonces hay que practicar estos momentos, como nos dijo Pablo Reynolds. Muchísimas gracias por todos sus consejos. Ahorita realmente me encantó escucharles hablar de todos estos temas para generar una comunicación efectiva, el saber que es fundamental en nuestras vidas laboratoria y todo esto y más que pudimos ver en esta hora. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Marce. Yarian, un placer. Un gran abrazo, éxitos. Marcelito, y también mi admiración, siempre te veo en la tele cuando haces tus consultorías en Red 1, en todos los canales. Bien, felicidades. Me gusta escuchar. Gracias, querido Pablito, un abrazo. Listo, gracias a ustedes dos por conectarse conmigo en Irradiando Actitud. Y ya saben, amigos, no se pueden perder el Tal Bolivia 2021, presente en Oruro este 26 de noviembre, en Cochabamba el 4 de diciembre y en La Paz el 10 de diciembre. Y ya saben, nuestra actitud hace la diferencia. Nos vemos, amigos. Gracias.